Hola, Pablo Hidalgo Cobo, Alberto López Carrión y yo, Cassandra López Marcos, hemos llevado a cabo esta investigación acerca de la innovación educativa en torno a la perspectiva de género en las aulas de periodismo. Muy probablemente se preguntarán por qué hemos decidido llevar a cabo este tipo de estudio. Pues bien, hay que tener en cuenta que uno de los principales retos que existe dentro de la enseñanza universitaria es la incorporación de la perspectiva de género en las aulas. Es una demanda que en el caso del periodismo viene motivada muy especialmente por la urgencia en dar visibilidad al rol que tiene la mujer en el ámbito comunicativo. Durante siglos la mujer comunicadora fue invisibilizada, teniendo que firmar bajo un falso seudónimo o incluso estando relegada a la realización, a la ejecución de las denominadas soft news. Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta un total de 36 estudiantes pertenecientes al grado de periodismo y al doble grado de ciencia política y gestión pública y periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Todos ellos del primer y segundo curso y de edades comprendidas entre los 18 y 23 años. La práctica se llevó a cabo en la asignatura Historia del Periodismo, modalidad presencial. Se dividió al estudiantado en grupos de 6 personas y al finalizar la clase se llevó a cabo una tertulia sobre los resultados obtenidos, sobre las principales conclusiones de los alumnos y además debieron de entregar una tarea a través del aula virtual. Además de todo esto, al término de la práctica se pidió al alumnado que completara un cuestionario cerrado a través de Google Form para poder medir y cuantificar el impacto de la práctica sobre el estudiantado. A continuación vamos a ver en consecuencia cuál era el objetivo principal de este estudio. El objetivo es determinar el conocimiento previo y posterior a la práctica realizada en el aula del estudiantado de periodismo sobre el papel de la mujer circunscrito al ámbito de la comunicación en la historia. Aquí ven que nos hemos centrado en el estudiantado de periodismo y habrán visto con anterioridad que teníamos también estudiantes del doble grado, que por acortar la nomenclatura de la titulación, ciencias políticas y periodismo. Pero el foco, lo que nos interesa realmente es esa faceta que tienen ellos en tanto en cuanto estudiantes de periodismo. Se pidió al alumnado durante esta práctica que identificara e investigara el mínimo de 4 mujeres comunicadoras relevantes de cada siglo, desde el siglo XVIII hasta el XX, que realizara un análisis teniendo en cuenta el contexto histórico, social y cultural en el que se encontraban las mujeres escogidas y que se enfocasen en determinar cómo comunicaban y además que señalase las diferencias entre las mujeres localizadas en atención a los distintos siglos. En todas estas variables, además, debieron de tener en cuenta el tipo de régimen político del país y el grado de libertad del siglo en cuestión. Para la presente investigación se tuvo en cuenta a las mujeres comunicadoras desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX incluido. Se tomó en consideración estos periodos al tratarse de épocas marcadas por una acuciante necesidad comunicativa derivada de los fuertes cambios políticos, culturales y sociales acaecidos. Conviene además tener presente la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII y además también este es el siglo donde se desarrolló plenamente el periodismo. Se descarta el siglo XXI básicamente para evitar esa desviación del interés del estudiantado hacia las estrellas de redes sociales, hacia las influencers. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. En torno a la cuestión de si los alumnos conocían o no con anterioridad el papel de la mujer comunicadora a lo largo de la historia, pudimos apreciar que cerca de un 65% afirmaron no conocer qué papel había desempeñado la mujer en esta faceta, en este rol, en este trabajo a lo largo de los siglos. A continuación vamos a ver algunos de esos testimonios que hemos conseguido aglutinar bajo conocimiento limitado, educación en las aulas y desconocimiento.
Tenemos por un lado una estudiante que afirmaba y decía afirmaba decir, se vislumbraba, fruto de su testimonio, que tenía un conocimiento limitado sobre la cuestión. Sabía que al principio tenían que ocultar sus nombres bajo seudónimos porque no estaban bien visto que una mujer escribiera y publicase, pero no tenía más idea. Aquí podemos apreciar que no conocían en profundidad esta cuestión. Vamos con el siguiente testimonio. Lo poco que habías escuchado en clase de lengua en bachillerato, como por ejemplo la censura de las mujeres. Bueno, aquí vemos esta necesidad de incorporar el rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia como parte de este currículum académico. Y indudablemente ese fuerte desconocimiento que afirmaban tener los alumnos antes de la realización de la práctica, lo vemos en testimonios como estos, ¿no? El que dicen que la verdad que no conocía mucho sobre el papel de las mujeres en la comunicación. Continuamos con resultados y aquí podemos ver cómo, como el 50% afirmaba tener ciertos conocimientos previos, pero tuvo que buscar información para realizar esta práctica. Un 39,3% afirmaba tener algún tipo de conocimiento y un 7,1% dijo no tener ninguno. Bueno, a continuación vamos a ver qué grado de conocimiento tuvieron después de la práctica, qué grado de conocimiento adquirieron. Se les hizo varias preguntas a este respecto y bueno, vamos a ver las más relevantes a continuación. Sobre si habían observado o no diferencias entre la posibilidad de publicación, las posibilidades que tenían de poder publicar hombres y mujeres a lo largo de la historia, puede observarse como rotundamente han percibido diferencias, más de un 60%, o han percibido muchas diferencias, cerca de un 40%. ¿Por qué hablamos de publicación y no hablamos de otro tipo de productos comunicativos? Porque tenemos que tener en cuenta que partimos desde el siglo XVIII. Entonces, queríamos evitar que esta segmentación no generase confusión entre el alumnado. Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llegaron los estudiantes durante la tertulia que tuvimos. Es interesante determinadas cosas que dijeron como a que la mujer ha ido cambiando su rol en el mundo y más concreto en el periodismo, incrementando su importancia. Bueno, está redactado un poco complicado, pero quisimos ser lo más fiel posibles al testimonio que dijeron los alumnos. Con esto lo que intentaban ellos decir es que habían llegado a esta conclusión y sobre todo ponían en valor cómo ese rol, cómo esa evolución en la conquista de derechos que ha tenido la mujer a lo largo de la historia también ha repercutido en el periodismo. He llegado a la conclusión de que las mujeres son las verdaderas olvidadas de la historia de la comunicación, se sabe muy poco sobre lo que hicieron y no se les reconocen sus logros en prensa o en comunicación en general. Aquí vemos con rotundidad, ¿no? Esa demanda que hay de tener conocimiento acerca de este rol que tuvieron las mujeres, de cómo ejercieron la profesión, mejor dicho. Y en último lugar, vemos cómo ponen en valor los estudiantes este tipo de prácticas, cómo lo ven con buenos ojos y lo califican positivamente. Me ha resultado una práctica muy útil porque me ha ayudado a aprender cosas nuevas sobre mujeres importantes en la historia. Las principales conclusiones a las que hemos llegado, en primer lugar, destacar que la perspectiva de género resulta ser clave en todas las etapas educativas y, por tanto, debe incorporarse también en las aulas universitarias. Es alarmante el grado de desconocimiento previo a esta práctica, el que tenía el estudiantado. En segundo lugar, este tipo de prácticas son muy positivas para el estudiantado. De hecho, un dato que no hemos indicado con anterioridad, pero que viene a colación, es que más de un 70% afirmaron sentirse satisfechos o muy satisfechos con lo aprendido y, desde luego, con la práctica realizada. También lo vimos en el testimonio anterior. En tercer lugar, estas prácticas redundan en el aumento del conocimiento de los estudiantes. Y por último, convendría reflexionar y valorar la posibilidad de dar mayor visibilidad a las mujeres en aquellas asignaturas en las que sea posible incorporarlo dentro de sus planes de estudio, dentro del temario de sus planes de estudio. Y sin más, agradecerles su atención, la atención prestada a lo largo de esta presentación online
y decirles que estamos a su disposición para cualquier duda, para cualquier cuestión que quieran plantearnos a partir de los comentarios habilitados de ese espacio que hay dentro de esta ponencia. Gracias.